Hola, buenas tardes a todos. Buenas, buenas. Esperamos que estén pasándolo bien en estos días bastante fríos ya. Estamos en otoño, pues, ¿no? O invierno ya. Sí, po. Oh, soy pésimo para esa weá, weón. Puta, pensemos que estamos en otoño y que está muy frío. En este capítulo de No entendiendo a Hegel, queremos conversar sobre, bueno, esperando que haya sido bien recibido el primer episodio. Eh, y darles Extendiendo las la gracias saga. también porque llegamos a las 10 reproducciones en Spotify. Así que es nuestro Sí. primer milestone. Y, y nada, pues en este segundo episodio queremos discutir los capítulos, perdón, los párrafos 4, 5 y 6 Del- en un formato similar al anterior, porque voy a leer el párrafo y vamos a comentar los puntos con el Daniel y vamos a ir conversando en base a eso. Sí. Así que, sin preámbulos, partamos por el párrafo 4. Dice así. El comienzo de la formación y del remontarse desde la inmediatez de la vida sustancial tiene que proceder siempre mediante la adquisición de conocimientos de principios y puntos de vista universales, en elevarse trabajosamente hasta el pensamiento de la cosa en general, apoyándola o refutándola por medio de fundamentos, aprehendiendo la rica y concreta plenitud con arreglo a sus determinabilidades, sabiendo bien a qué atenerse y formándose un juicio serio acerca de ella. Pero este inicio de la formación tendrá que dejar paso enseguida a la seriedad de la vida pletórica, la cual se adentra en la experiencia de la cosa misma. Y cuando lo anterior se añada al hecho el hecho de que la seriedad del concepto penetre en la profundidad de la cosa, tendremos que ese tipo de conocimiento y de juicio ocupará en la conversación el lugar que le corresponde. Bueno. Bacán. Entonces, yo lo primero que hice cuando estaba haciendo las anotaciones de este párrafo ¿Mm? es recordar un poco el concepto de qué se refiere con inmediatez y vida sustancial. Sí. Y inmediatez y vida sustancial lo usa como cierta forma de sinónimo. Y en el fondo son aquello que se experimenta sin un mediador, sin pensarlo. Como las cosas banales, como diría. De alguna forma también es como enfrentarse a la vida como asumiendo que todo lo que es simplemente y sin cuestionarse Ujú. lo que vemos. Así, en el fondo nosotros nacemos en una cierta estructura social y decir en el fondo, bueno, esta es la forma de las cosas. La gente siempre va a ser así, van a ser ricos, van a ser pobres, es una forma de aceptar la realidad tal como es simplemente. Es una suerte de irreflexividad al respecto. Claro. Como dice Daniel, lo que es no tiene otro fundamento y hasta cierto punto es ser demasiado axiomático en lo que uno piensa. Mm. Existen axiomas que no se pueden romper, que asumimos y que no se cuestionan. Sí. Que en ciertas ciencias, como por ejemplo la matemática, yo siempre me ¿Mm? preguntaba por qué cosas como tan fundamentales que no tiene sentido cuestionarse en el colegio al menos, ¿Ya? como por qué uno más uno es dos, así como Ya. explícame por qué una suma de dos Sí, bo. elementos de un tercero que no Un está comprobado. fundamento. Y es como, después entendí igual, que eso es un axioma, pues. No podemos Mm. hacer fundamentos más elaborados si es que no partimos de una base básica, de una unidad fundamental que hay que Mm. asumir que es verdadera, pues, Y que, hasta cierto punto, claro, por lo menos en matemáticas. sí, pues, pero que asumimos que es verdadero, yo creo que también se da en el lenguaje, en el fondo, bueno, y él mismo habla aquí esta idea de los conceptos generales o principios generales, que en el ¿Mm? fondo son terreno común en el que todos nos podemos Sí, pues. parar, aprender y aprender a refutar, como él dice, aprender a refutarlo, apoyar estos conceptos a través de entenderlos. Es parte del proceso de formación cultural que él dice. Ujú. También otro ejemplo que se me ocurre de la vida axiomática, pero ¿Mm? acá es un poco en contra de Hegel, porque es un punto en el que es necesario ser axiomático, es por ¿Ya? ejemplo el tema de los derechos humanos. ¿Ya? Porque los derechos humanos, si no me falla la historia, nacen a partir de la Revolución Francesa, Sí, po. donde se asumía que los derechos humanos eran dados por el Dios y que se le entregaban a los humanos para que fueran respetados y todo eso. Entonces Mm. es axiomático en el sentido de que si uno se empieza a cuestionar por qué tenemos derechos humanos, probablemente se llegue a la conclusión de que
o no los deberíamos tener o no los tenemos derechamente. Claro. Pero para Que no, conformar sociedad es necesario partir del axioma que sí los tenemos. sí, Eso como tiene paréntesis. sentido. Sí. Sí. Bueno, entonces lo segundo, que es ya un poco más lo que él dice literalmente en el párrafo, es que la cultura emerge desde la vida sustancial a través de principios generales. Los principios generales ayudan a articular una concepción o forma de ver las cosas. Sí. Y que en el fondo yo creo que eso como es el... Si somos arrojados a la vida, por decirlo de alguna manera, ¿Mm? llegamos a un mundo, a una etapa, a un periodo histórico en que hay cierta acumulación de conocimiento que ya es previa a nuestra propia existencia, a nuestro propio devenir, Claro. y por lo tanto para ser partícipe de ese proceso que en este fondo, que en esta parte de formación de cultura o formación de conocimiento, ¿Mm? es necesario conocer ese conocimiento previo, ese background, esa cultura de generaciones, ¿Mm? porque a través de ella son los espacios comunes que tenemos para poder seguir trabajando, procesando nueva generación de información, de lo que sea, en el fondo. A mí lo que me llama la atención es que Hegel habla un poco, por lo que entiendo de acá, ¿Mm? que la cultura, lo que el hombre hace, lo que es y todo eso, emerge desde la vida sustancial. Sí, pues, de O la sea, experiencia. desde una suerte, nace desde la irreflexividad, se puede abstraer la cultura, que sería lo que conocemos que se rige a través de principios generales, Sí, que pues. son abstractos y que se pueden, sobre los que se pueden elucubrar, Generalizar, sí. y esos principios, generalizar, esa es la palabra, y es sobre esos principios generales que podemos articular una concepción o forma de ver las cosas, es decir, Sí, un sistema de ideas. sí. Entonces, en el fondo igual está esta idea de que existe algo irreflexivo, una, una, una tesis, existe la antítesis de la cultura que emerge a partir de la anterior y dan como resultado los principios generales, que son una síntesis, que no es ni lo uno ni lo otro, pero que tiene elementos de ambos. De ambos. Sí, Ahí pues. también se puede ver, yo creo, está El triunvirato juego. hegeliano. Sí. Sí. Me gusta el concepto. Después, también tengo notado que el pensar es un hecho activo y por tanto se aleja de la vida sustancial. Sí. Eh, Yo creo que, yo creo que eso como que se toma más sentido en los siguientes párrafos, tal vez, con esta idea de que en el fondo, como el pensar es un hecho activo, se aleja de lo cotidiano, de la experiencia sin como inteligible, por así decirlo, se aleja de eso, trata de explicarla, pero y que probablemente la crítica va después en los siguientes párrafos, pero que en el fondo ese proceso para Hegel debería ser sistemático, debería ser un proceso que en sí es trabajoso y no solamente como intuitivo o de un devenir constante, sino que hay para él por lo menos existe una forma de sistematizar ese proceso. claro, habla también del que el hecho mismo de reflexionar sobre la cosa eh, implica, es activo. Lo que quiere decir es que implica reflexionar, como dice el nombre. Entonces ya no es simplemente vivenciar las cosas, es tratar de explicarlas, darle un sentido, reexperimentarlas. Por eso lo considero un hecho activo. Y de alguna forma como es activo, es gastar energía Mm, en ese proceso, que si bien no tiene como resultado inmediato, es un gasto de energía, po. En vez de estar haciendo esto de reflexionar sobre la cosa en sí misma, podría estar usándola. Es un sí, proceso que en sí implica una acción de elegir usar esa capacidad. claro, claro, claro. Por cierto, todas las anotaciones que leemos las hacemos los dos juntos, no es que uno haga todo y el Sí. otro. Téngannos fe. Entonces, el siguiente punto es que dice que desde que se genera la concepción articulada,
el pensamiento, este sistema de ideas, se pueden clasificar las experiencias en el reino de lo real, haciendo más inteligible el problema original. Sí. La noción que yo rescato de esto es que si nosotros nos dedicamos a vivenciar las experiencias como simplemente como con esta suerte de irreflexividad, vamos a caer en que las cosas son misteriosas, son etéreas, pero es a través del enfoque sistemático del pensamiento que puedo hacer más real el problema. Por ejemplo, pensemos en el tema de nuestros antepasados cuando miraban el tema de la lluvia. Para ellos la lluvia era un fenómeno divino que se invocaba a través de los ritos y todo eso, Sí. pero ellos hasta cierto punto solo lo vivenciaban. No tenían una explicación fehaciente, que es lo que podemos obtener hoy a través de la ciencia, Hoy día. del Sí. fenómeno la lluvia. Entonces, era una cosa etérea, era algo de los dioses el que lloviera o no lloviera. En cambio, Y le hoy dan una por hoy, explicación en torno a eso. claro, Era en un cambio, imaginario de eso. exactamente. Y en cambio hoy que podemos pensar con argumentos más fidedignos, por qué se produce la lluvia, cuándo se va a producir con cierta estimación, y eventualmente vamos a ser capaces nosotros de producir la lluvia. Entonces transformamos esta cosa de los dioses en algo real, en algo que nosotros podemos manipular y hacer. Sí. A mí me gusta mucho el esquema que hacía el amigo Gregorio para esta parte de la formación de cultura, ¿Mm? y que lo hacía a través como de una línea de tiempo. En el fondo, partimos desde la vida sustancial, de donde salen estos principios generales, y en Ujú. última instancia, al conocerlo y a estudiarlo, etcétera, etcétera, podemos generar nuestra concepción articulada. Y en el fondo lo que pasa al final es que con la concepción articulada nosotros podemos redefinir la vida sustancial porque podemos empezar a catalogarla bajo nuestros propios puntos, bajo nuestro propio entendimiento, Sí, somos pues. capaces de recatalogar y a partir de eso la discrepancia que hay entre nuestra nueva articulación y los principios generales, surge un nuevo proceso de formación de conocimiento, etcétera, etcétera. Sí, sí, bacán. Y vamos, que bacán. Puta que Mm, yo creo que esto, pero es para el capítulo siguiente. Pero a esto se sí, refiere sí. que cuando habla de que tiene que ser sufrido. No necesariamente Sí, que no tenga placer, pero tiene que sí, ser pues, ¿no? sufrido, porque son horas finalmente lo que uno mete en esto, ¿no? Sí, Como pues. en cualquier otra área del conocimiento, por cierto. En lo que uno se dedica en el fondo. Eh, Siempre es un tema de horas, no de habilidad. Mm, En fin, sí, después continúa. Para Hegel, el hecho de culturizarse implica alejarse de la concepción popular de las cosas, de la vida sustancial, para empezar a pensar en términos generales, como poder abstraerse de lo que uno ve o experimenta. Además, es necesario poder enseñarlo y poder emitir juicios sobre la cosa con fundamentos fuertes. sí, También la formación cultural debe dejar espacio para la experimentación de la realidad, de la cosa en sí misma. sí, pues. A mí bueno, viendo nuevamente al amigo Gregorio, me llamó mucho la atención esto y bueno, está aquí en el mismo texto, que en el fondo parte de experimentar la realidad es poder abstraerse de alguna manera de las nociones que ya tenemos conocidas sobre ella y poder reexperimentarla en lo que él plantea de la cosa misma. Ujú. Y el amigo decía que en el fondo nuestras vidas, todas nuestras vidas están llenas de experiencias que son súper ricas, pero en la medida que somos capaces de darle sentido es cuando podemos utilizarla y sacar algo útil de ella, Ajá. porque si solo vivimos en este mundo de la vida sustancial, nuestra vida carece de sentido. Pero Ujú. si nos tomamos el tiempo de mirarla y ver por qué X pasaron nuestras cosas en nuestra vida, etcétera, etcétera, si la Ujú. analizamos y le tratamos de dar un sentido, ahí es donde se encuentra la riqueza de nuestras vidas sustanciales, la Sí, riqueza de po. nuestra experiencia constante. Por eso, en el video correspondiente a este párrafo, a estos párrafos, el Gregorio decía, hasta cierto punto se podía tirar una patada ahí como bien tangencial a todas las cosas del New Age, como el budismo occidentalizado, el mindfulness,
Todas esas prácticas, que por favor, son muy válidas en sí mismas, pero no así como se practican en el contexto mercantilizado de la sociedad neoliberal. Pero, por ejemplo, el tema del mindfulness, que es estar en el minuto, Sí, también Hegel ya lo decía de cierta forma, porque, como decía Daniel, nuestras vidas son extremadamente... eh, ocurren muchas rica. cosas, son muy Sí, ricas en eventos, y es solo cuando podemos parar y pensar sobre ellos es que podemos darnos cuenta de lo mismo, porque si no va a parecer totalmente vacío y hueco. sí, ¿Qué es lo que plantea el mindfulness también? sí, Entonces, completamente. eh, el tema es cómo se vende, creo yo. Claro. Y yo creo que también la crítica que en el fondo Hegel y el mismo Gregorio hacen es que en el fondo la manera en que nos aproximamos a ese espacio, como si es solo un espacio desde el sentir, que yo creo que ahí va la crítica, Sí, sino que para Hegel en el fondo es un espacio que es abarcable. Es muy difícil de abarcar probablemente, pero es abarcable. sí. Y también no tiene que ser desde el hecho como del... Yo lo pienso también un poco como en términos de la utilidad, ¿Ya? porque uno podría argumentar que el mindfulness es súper útil, y lo es, creo. No he investigado mucho más al respecto, pero la, la vivencia de esa experiencia no tiene que ser vista en términos de utilidad, tiene que ser visto en términos de, por el conocimiento del absoluto. No es Sí, que yo estoy en esta realidad como rápida, que ocurren muchas cosas, y de repente me meto y me y, abstraigo, me y vuelvo. descanso, Sí, y después vuelvo a mi vida cotidiana. y me Eh, mi descargo, vida, sí. mi vida cotidiana se tiene que transformar en ese análisis, Sí, en po. esa lucha constante por entender el absoluto. Es que yo creo que si no corre el riesgo de ser un escape también, pues. En alguna otra medida. ¿Mm? Es decir, tal vez una comparación burda, pero no sé, por alguien que el fin de semana se cura raja, ¿Eh? en el fondo lo que hace es acercarse a ese espacio, se aleja de esta realidad constante, tal vez de otra manera que no podemos explicar, Ujú. y después vuelve nuevamente a vivirla. Y de alguna manera el mindfulness puede convertirse en eso si es solamente esta idea de como, aquí me descargo, salgo Claro. de la realidad, soy capaz de apreciarlo un rato y bueno, y tengo que volver de nuevo a este ciclo que es lo mismo de siempre. Ujú. Sí, sí. Por eso yo creo que va mucho por el, tiene que ver mucho con el practicante, Mm. porque evidentemente hay gente que se lo toma en serio, como tiene que Sí, po, ser, y lo transforma sí, en un método de vida, po. Y hay otra sí, gente completamente. que por alguna u otra razón no, que no se puede uno, ¿cómo se dice? Reprender, Sí, lo vive de otra forma. sí, po. Y, y nada, pues, Sí, pues si no es... no, no somos la policía de lo correcto, lo que se tiene que hacer acá. Sí, po. No, sí, esa no es la idea, yo creo, para nada. No. Entonces, yo creo que eso entendí de este acápite, bueno. Sí. Después, Yo, ¿mm? sí, una capita que puse ahí, porque en el fondo que todo este proceso de lo que hemos hablado, que al final termina diciendo que todo esto, todo este proceso de formación cultural, de conocimiento de principios generales, de concepción articulada de la realidad, ¿Eh? no pasa más allá de una conversación si en el fondo no hay un sistema que acompañe todo esto. Ya. Bien, todo esto es parte del proceso, como que no deja de ser una conversación, según Hegel, sino entra en un sistema articulado, científico, por decirlo Sí, de sí. alguna manera. En el fondo es la sistematización de las ideas. Sí, po. Que no me acuerdo si están estos tres párrafos que vamos a leer hoy o los que vienen después. Tiene que ver con esta noción del... se me fue. Sistematización. Ah, del no intuir las cosas, no vivirlas intuitivamente. Hmm. Sí, creo que son estos. También otro punto que me quedó muy, que lo habíamos mencionado creo recién, que era que para ¿Ya? Hegel el pensamiento genuino y verdadero implica una lucha o una resistencia por parte del medio o de lo que se quiere estudiar. Que es esta noción de que el conocimiento de lo absoluto no es algo que te venga a servir, a ser servido en una bandeja de plata, sino Sí, que es algo que uno
siendo bien metafórico, tiene que arrancarle las manos al absoluto. Y es solo a través de esa lucha que se puede lograr el conocimiento válido y valedero. Sí, po. Y el otro tema es que es personal, pues. Como que nadie te puede decir, así es como tienes que luchar, en el fondo es el proceso de cada uno ver cómo se arma frente a esa tarea. Claro. Es, es casi budista esto, encuentro. Sí, Ya. ¿Seguimos con los 5? démosle. Ya. Entonces, párrafo 5. La verdadera figura en que existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de ello. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en que pueda dejar de llamarse amor por el saber para llegar a ser saber real, es aquí lo que yo me propongo. La necesidad interna de que el saber sea ciencia radica en su naturaleza, y la explicación satisfactoria acerca de esto solo puede ser la exposición de la filosofía misma. En cuanto a la necesidad externa, concebida de un modo universal, prescindiendo de lo que haya de contingente en la persona y en las motivaciones individuales, es lo mismo que la necesidad interna, pero bajo la figura en que el tiempo presenta el ser allí de sus momentos. El demostrar que ha llegado la hora de que la filosofía se eleve al plano de la ciencia constituiría, por tanto, la única verdadera justificación de los intentos encaminados a este fin, ya que, poniendo de manifiesto su necesidad, al mismo tiempo la desarrollarían. Fin del párrafo. Bueno. Bueno, tal vez recordando un poco que estamos en el prefacio y que mismo Hegel decía que en la filosofía no deberían existir prefacios porque no carecen un poco de sentido. ¿Eh? Me parece genial en el fondo lo que él hace, en el fondo explicar, yo estoy haciendo un prefacio porque mi prefacio es para llevar la filosofía a ser una ciencia o llevarla a aquello que siempre por lo tanto al explicitarlo estoy diciendo, estoy haciendo en el mismo momento lo que quiero, estoy haciendo lo que estoy diciendo en el fondo, Sí, sí. solo con explicitarlo. Entonces lo encuentro genial. Sí, es muy, sí, es genial. La verdad es que no tengo otra palabra para eso. No lo había pensado. Mira, qué genio. Entonces, eso se articula bien con la parte de lo primero que había notado, porque es como la verdad como criterio de sí misma. Y se parece a esta noción que acaba de decir Daniel, que es que la verdad, el prefacio o el objetivo de lo que queremos hacer, como criterio de sí misma, que se autocompleta, se vuelve redundante hasta cierto punto. Claro, circula en sí misma casi. Eh, Y lo que como me el parece Oroboro interesante del es que, canal. sí, y a mí lo que me parece interesante de esa figura es que tiene movimiento, po. Tiene movimiento, no es estática, no es un punto, sino que es un constante fluir dentro de este proceso de criterio de verdad en sí misma, Claro. que le da esta idea de desarrollo. Sí. Lo otro que propone, otra cosa que propone Hegel en el párrafo es que la única forma de presentar la verdad debe ser una verdad científica, o sea, de una manera científica, mediante un sistema científico, valga la redundancia. Hay que considerar que en esta parte, no sé si lo mencionamos en el primer episodio, pero lo hacemos ahora, da lo mismo, que la filosofía en ese entonces era considerada más ciencia dura, si es que lo queremos ver de cierta forma, que lo que es hoy en día, que hoy es netamente una humanidad. Hay que recordar que uno podría hacer el argumento de que la filosofía... había un cómic muy entretenido que decía ¿Ya? como aparecía un sociólogo en una parte del espectro ¿Ya? y aparecía que estaba haciendo su estudio, po, y aparecía un psicólogo y decía sociología, psicología aplicada. ¿Ya? Después salía un biólogo diciendo psicología, biología aplicada. Un ¿Ya? químico diciendo biología es química aplicada, después un Práctica, físico diciendo química físico. es física aplicada, después un matemático diciendo que la física es matemática aplicada, y después totalmente en el otro extremo decía un filósofo, la matemática es filosofía aplicada. Entonces,
es recordar esta noción de que la filosofía nace como madre de toda la ciencia y que Hegel quiere reivindicar ese valor en el fondo, recuperarle su parte científica y no transformarla, como decíamos antes, en una conversación, en una cosa intuitiva, sino que sea sistemático y se puedan obtener conclusiones valederas y útiles a partir de la misma. Sí, po. Y en el fondo es sacar nociones útiles y concretas del absoluto, de alguna manera. Mm, De aquello que es inteligible, de aquello que se nos escapa el objeto, de claro. esta realidad. Sí, po. Sí. Una tarea difícil. Y yo creo que también no hay que ser tan pesimista en el Sí, sentido de que incluso si uno tiene una estupidez de conclusión a partir de la filosofía o de cualquier ciencia, si fue hecho bajo los estándares y los parámetros de la buena ciencia, a pesar de que le erraste, de cierta forma te acercaste al absoluto también, a la verdad del absoluto, porque por lo menos descubriste que por ahí no era. es que es el proceso, pues. Al final Es eso, es el proceso, más que el justamente. resultado, lo importante es el proceso. Más allá de que te equivoquí, esa equivocación en sí demuestra de que estás en un proceso de crecimiento, Sí. de Y, descubrimiento. y uno podría argumentar, porque yo siempre he tenido esta noción como ¿Mm? súper autodevaluativa en el fondo, que es que ¿Ya? como a mí, Germán, se me va a ocurrir ¿Mm? una idea que en toda la historia No se ningún otro ocurrió de los antes. millones de los seres humanos se le haya ocurrido. ¿Ya? Y probablemente la respuesta sea que no, yo no tengo ideas originales respecto al pasado, pero lo que Sí, sí pues. tengo es un contexto sociohistórico distinto que sí me permite hacer que esa idea Sí, florezca. Por sí, ejemplo, imagínense completamente. un tipo del siglo 1500, del siglo XV, que quería hacer divulgación como estamos haciendo ahora con el Daniel, ¿Cómo? pero no tenía cómo, pues, no Era existían imposible, ¿eh? medios, es imposible No. pensar siquiera en una parte de la magnitud que esto puede llegar a tener. Entonces la idea original de divulgar la filosofía ya existía, pero no existía el contexto histórico, la tierra fértil donde esto podía florecer. Pero por lo menos cuando llegó la encrucijada a mi historia, sí pudo ser. Sí, Entonces es esa noción de que no es que una idea falle porque esté mala, sí, pues. sino que falla porque no están las condiciones para que ésta florezca, básicamente. Sí, pues. Y que en el fondo en cada momento histórico es posible retomar el pasado y Mm, sacar de ahí lo que fue útil en alguna vez, pues. ujú, Como esta idea de que en el fondo cuando rechazamos una premisa, no cae como al olvido, sino que por claro. el contrario, lo que hacemos es rescatar aquello que es útil y que todavía sigue siendo verdad de esa verdad antigua, por decirlo de alguna Sí, manera, y cómo esa hoy día se mantiene o cambia, se transforma en la realidad y en el contexto que nos encontramos sí. constantemente. De hecho, ahora que estábamos conversando de esto, recordé la genialidad de Marx era que él ¿Ya? decía que el comunismo va a ser, Sí, pues. va a Sí, ocurrir. po. El tema es que él Va a nunca ocurrir, no dice sabe cuándo. cuándo. Sí, pues no sabe cuándo, porque no puede afirmarlo, no tiene la No, capacidad no de se verlo. puede. Pero sí, ahí existe esta noción de nuevo de que la idea está. El tema es cuándo se va a dar las condiciones sociohistóricas para que esto ocurra finalmente. Sí, pues. Sí, pues. Completamente de acuerdo. Entonces, por eso el marxismo es el absoluto. Sí, Ya, exacto. pues. Entonces, bueno, después se redunda un poco el método científico, el sistema científico para Hegel debe ser sistemático, obviamente, y debe generar cierto tipo de conocimiento. Sin embargo, esto es lo que me llama más la atención, que es que el ¿Mm? propósito o la necesidad interna de la filosofía misma es ser ciencia. Sí, Básicamente está diciendo que la filosofía tiende a ser ciencia, sí, que el pues. saber sea ciencia radica en su naturaleza, y la explicación satisfactoria acerca de esto solo puede ser la exposición de la filosofía misma. Sí. Que en el fondo, para mí ese en el fondo quiere decir que una necesidad, por así decirlo, como una necesidad intrínseca de la filosofía, ¿Mm? es el conocimiento, po.
Y para que ese conocimiento sea duradero en algunas medidas, tiene que ser científico. Claro, Una necesidad propia de generar conocimiento. sí. A mí lo que quiero recalcar es que cuando dije que la filosofía tiende a ser ciencia, es en el sentido de que pensando como una suerte de pulsión, como poniéndolo en otro contexto, es como el artista tiende a expresarse, Sí, po. para allá va, ahí es donde su foro interno lo lleva. La filosofía Sí, es lo mismo, como si lo pudiéramos pensar como un cierto carácter animista, po. lo lleva, su pulsión es hacer ciencia, a tener un conocimiento sistemático y valedero, como dice Daniel. Mm. Por Sí. eso Y en el Hegel, fondo, dale, perdón. dale. No, no, dale. Que en el fondo Gregorio dice que aquí Hegel lo que está haciendo es decir que ahora es el momento de que lo que plantean Exacto, en su párrafo, que ahora es el momento de que la filosofía pase de ser amor al conocimiento y tome su rol como conocimiento propio y se convierta en una ciencia. exactamente, Y esa yo voy a línea de hacerlo. decir. Y yo voy a Sí, hacerlo, Hegel. sí, 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 eso, Hegel es como ya habíamos dicho la otra vez, es súper sardónico, súper ácido, y se Hegel o yo Hegel, que es alemán en el fondo. Se lo merece. Entonces, eh, él va y lo hace bastante, avanza Sí, bastante, ¿para qué le vamos a decir que no? De hecho, sí, ahí no estoy seguro si es como parte de su obra o si es parte del meme lo que voy a decir, pero dicen ya, que hasta que si pudiéramos colocar la historia como una carretera, al ya. final de la carretera estaría Hegel parado, diciéndonos al fin llegaron. Hegel al fin de la historia. Qué grande. Y para terminar el día de hoy, El último párrafo. continuamos con el párrafo 6, exacto. Sé que el poner la verdadera figura de la verdad en esta cientificidad, lo que vale tanto como afirmar que la verdad solo tiene en el concepto el elemento de su existencia, parece hallarse en contradicción con un cierto modo de representarse la cosa y sus consecuencias, representación tan pretenciosa como difundida en la convicción de nuestro tiempo. No creemos que resulte ocioso detenerse a explicar esta contradicción, aunque la explicación no pueda ser aquí otra cosa que una aseveración, ni más ni menos que aquella contra lo que va dirigida. En efecto, si lo verdadero solo existe en aquello, o mejor dicho, como aquello que se llama unas veces intuición y otras veces saber inmediato de lo absoluto, religión, el ser, no en el centro del amor divino, sino en el ser mismo de él, ello equivale a exigir para la exposición de la filosofía más bien lo contrario a la forma del concepto. Se pretende que lo absoluto sea no concebido, sino sentido e intuido, que lleven la voz cantante y sean expresados no su concepto, sino su sentimiento y su intuición. Acá Hegel lo que hace es quedarse en la idea de que la filosofía tiene que ser sentida e intuida Sí, y po, que es más importante el sentimiento que el concepto. sí, po. Y que en el fondo, de alguna manera también lo que dice es que esa idea de que la verdad es como inalcanzable, por decirlo ¿Mm? como que se escapa, es falsa, porque que de alguna medida si podemos alcanzarla, y no solo a través de la intuición, no solo a través de esto como esporádico y que es de vez en cuando, bajo ciertas condiciones súper ¿Mm? que pueden ser como aleatorias, por así decirlo, sino Claro, que sistemáticamente somos podemos ser capaces de abarcar ese espacio de la claro. realidad en sí misma y anexarlo a la realidad que nosotros vivimos. Sí, entonces, hay una noción para esta idea como de que no sea por momentos, sino que sea Sí, po. sostenido en el tiempo, que es Mm. como, si no me equivoco, no me acuerdo si son los hongos, creo que son los hongos, que tiran ¿Ya? las enzimas digestivas al exterior y después se nutren. ¿Mm? Me parece que son los hongos, pero por lo menos les puedo Sí, asegurar que hay un ser vivo que creo, hace eso, creo que sí. que poniéndolo como en otros términos sería como lanzar nuestra mente Mm. a esta noción, imaginando el conocimiento absoluto como una pelota, y que Claro. con nuestro conocimiento pueda empezar como A a digerirse. digerir Sí, esto.
Sí, pero tiene que ser un proceso mantenido en el tiempo, no puede ser como lo comemos nosotros los mamíferos, que es como abocados grandes y después se procesa y se defeca y todo eso. Tiene que ser un proceso sostenido en el tiempo, no puede ser a pulso. Yo creo que esa es una idea que ha sido más que enfática en esto, sí. en lo que Me gusta llevamos del ese prefacio. ejemplo. Me gusta harto la analogía. El amigo Gregorio también dice que en el fondo para Hegel la idea es como casi como unos tentáculos, como tentáculos Sí, que se aferran y se agarran a la cosa y tienen que como que estudiarla. claro, claro. Sí, sí. ¿Eh? Yo Me gusta la idea de la encima. encuentro genial que hayan como ejemplos, llamémoslo reales o biológicos o científicos duros, Sí, que se homologuen a esto. Yo lo encuentro como demasiado origen. sí, es genial. Y yo creo que eso es el párrafo 6, básicamente, ¿no? Sí, sí. Es la Es un noción, palo. Es un buen palo. es un buen paro. De nuevo, para hacer, repetir y resumirlo, es que la verdad tiene que ser accedida a través de un conocimiento sistemático y científico y no a través de la intuición o del sentimiento, sino Sí. que enfocarse en el concepto de la cosa Y un proceso sostenido, como tú decís, un proceso y es un sostenido en el proceso tiempo. sostenido en el tiempo. Porque si no, como si es solo intuición, puede pasar esto de que sea así como esporádico y que Mm. tenemos vistazos, flachazos de lo que podría ser la cosa Sí, sin pues. abarcarla o sin luchar con ella en el fondo, si eso es lo que plantea de alguna manera. Y que puede ser por error también. Sí, pues, sí, pues, Puede ser por fuerza completamente. de probabilidades nomás que se pueda acceder a la verdad y eso no sirve, básicamente. Sí, pues, eso es lo Acceder que a ella plantea. tiene que ser un proceso, tiene que ser como un lugar al que podamos volver, básicamente. Sí. Un camino que podamos volver a recorrer. Eh, Para estar seguros de que ese proceso no fue, como tú decís, un error, una chance, sino que Ujú. es un camino transitable. Exacto. ¿Sí? Y bueno, qué bacán, bueno. Hay que sentir que entiendo hasta cierto punto toda esta cuestión. Yo lo encuentro genial. Sí, ha sido, para mí por lo menos ha sido súper interesante acercarme a este proceso de verdad en el fondo, como no solo desde la intuición como se dice, ¿Ah? sino que de verdad ponerse a estudiarlo más allá de... Yo creo que uno tiene muchos prejuicios de lo difícil que es, y yo creo que va con... tú me dijiste algo antes de empezar, que era la cuestión de la pasión, por así decirlo, ¿Mm? Ah, de la sí, palabra en alemán. que Hegel, o sea, que ya nos entrenaron, era alemán. Entonces, la pasión, o la palabra para la pasión en alemán es Leidenschaft. Leidenschaft. Entonces, Leiden quiere decir sufrimiento, y Schaft se puede traducir al inglés del sufijo hood o ship, como brotherhood o brothership. Y hay ciertas traducciones que permiten que Leidenschaft se traduzca como la capacidad de soportar el sufrimiento, que básicamente es nuevamente esta noción de que para obtener algo, por ejemplo, si mi pasión es el arte y lograr el buen arte tiene que ser representado por mi capacidad de superar el sufrimiento que me cause hacer mal arte. Mi Sí, pasión por el arte, que es mejorar, tiene que sobreponerse al sufrimiento que me causa hacerlo mal. sí, Entonces, y en esta el noción nuevamente de que el conocimiento tiene que ser enfrentado por resistencia del medio. sí, y que en el fondo, lo que sea, si mi pasión es, no sé, ser agricultor, ser cocinero, de una u otra forma, esa pasión que tengo, no hay atajos, no van a existir formas de bypassear procesos, Claro. porque de una u otra forma el proceso es único, es de la persona que está, de la persona que es apasionada por eso, y tiene Sí. que recorrerlo, y ese recorrido va a ser distinto a cualquier otro recorrido que existió en la historia. Ujú. No necesariamente porque no se haya pensado, porque probablemente nuestro pensamiento, yo creo personalmente que todo pensamiento ya fue pensado, ¿Eh? solo que no lo recordamos, pero el momento histórico en el que estamos es lo que cambia y lo que va a dar nuevas ideas, etcétera, etcétera. Claro. Y por lo tanto ese recorrido no es único, Ujú. porque es lo que nos toca, como tú decís, de alguna manera soportar Sí. y avanzar en ese trayecto.
Bueno, claro. Ya, pues, Dano. Yo creo Hasta que aquí dejamos por hoy día. sí, pues. Sí, pues me parece. Esperamos que lo hayan disfrutado, que lo puedan leer, darle una vuelta. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio de No Entendiendo a Hegel. Por Eso. ahora, que estén muy bien y disfruten. Hasta luego. Chaito. Chao.